nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco. Y a raíz del vídeo que hicimos sobre la duración de los entrenamientos, lógicamente han surgido algunas dudas sobre los tipos de entrenamiento que a lo largo de la historia de los hierros han surgido, y había grandes variantes sobre el tiempo empleado en ellos. El que ha salido y han preguntado más ha sido el Heavy Duty. ¿De acuerdo? El Heavy Duty es un plan de entrenamiento, una filosofía de entrenamiento basada en la máxima intensidad posible y, digamos que, entrenar muy corto espacio de tiempo y muy infrecuentemente. Es decir, ni mucho menos 5 o 6 días a la semana. Su precursor más famoso fue Mike Metzer, un culturista muy famoso, que bueno, estuvo un poco, lamentablemente falleció, al igual que su hermano Ray hace unos años, y fue, digamos, el que se enfrentaba un poco a Arnold en el tema de la filosofía. Es decir, Arnold era capaz de predicar entrenos de 6 días mañana y tarde, y él, sin embargo, defendía que el entrenamiento te llevaba siempre a un sobreentrenamiento. Él quería favorecer la recuperación y su teoría era entrenar de una forma intensa, salvaje, pero luego descansar 3 o 4 días incluso. Es decir, el Heavy Duty, como hemos puesto aquí, se basaba básicamente, hemos elegido 3 puntos que lo definían, que eran la intensidad, la brevedad y lo infrecuente. Es decir, era muy intenso en sus entrenamientos para intentar, digamos, estimular al máximo posible la musculatura, y para llegar a esa intensidad tan extrema llegaba a utilizar pues, técnicas que hemos hablado, como el preagotamiento, las negativas, o una de sus favoritas, que era la contracción estática. Es decir, utilizaba técnicas avanzadas para intentar dar una intensidad extra a su entrenamiento. Luego el entrenamiento era muy breve, porque se llegaba había incluso de 1 a 3 series funcionales. Entonces, la teoría del entrenamiento, luego daremos nuestra opinión. Era muy breve, o sea, 45 minutos, siempre menos de 1 hora, la cosa estaba lista, y muy infrecuente. Es decir, a veces se planificaban hasta 1 o 2 entrenos a la semana, no más. ¿Por qué? Porque según su teoría, el problema era de la recuperación. Y todo el mundo estaba sobreentrenado. Por lo tanto, lo que había que evitar a toda costa era el sobreentrenamiento. Por lo tanto, él decía que con esa estimulación total de 1, 2 o 3 días a la semana, los que él diseñara, luego podía descansar tranquilamente 3 días o 4, porque si no se caía en el sobreentrenamiento y no se crecía. ¿De acuerdo? Esta era la teoría. Evidentemente, nuestra opinión ya la sabéis. A nosotros nos encanta entrenar y nos quedamos con lo de Arnold, que estaba mañana y tarde entrenando. Quizás ni una cosa ni la otra. Hay que decir que probablemente eran atletas que además consumían sustancias dopantes, por lo tanto la recuperación es más alta. Uno de sus grandes precursores más contemporáneo fue Dorian Yates, uno de mis culturistas favoritos, y que era el que pregonaba el Heavy Duty. Nosotros creemos que es un sistema de entrenamiento que actualmente, llevado a la teoría que ellos tenían, no es muy... para nosotros sería el más correcto. Evidentemente siempre hemos defendido que cada persona es un mundo y que puede haber gente que extraiga lo mejor del Heavy Duty y el Heavy Duty le vaya bien. Es decir, hay mucha gente ahora que entrena 4 o 5 días, pero 45 minutos ultra intensos, y eso le sirve. De acuerdo, pero eso no era el Heavy Duty. El Heavy Duty pregonaba una intensidad descomunal con todo tipo de entrenos, digamos, avanzados para estimular aún más e ir más lejos en el fallo, porque evidentemente utilizaba mucho el fallo en este día que entrenaba, pero luego pregonaba que había que descansar 3 o 4 días. Eso actualmente no lo hace casi nadie. Pero hay otro problema que, digamos, analizando los entrenos de Dorian, que fue, digamos, su más contemporáneo, o el que más ha llevado el Heavy Duty, digamos, el que ha reconocido que lo ha llevado, y ha sido 6 veces Olimpia. Claro, Dorian Yates, al igual que Mike Metzer, hacían una trampa. Y es que ellos contaban como series funcionales de 1 a 3. Pero es que luego lo que ellos llamaban series de calentamiento o de aproximación, había un montón. Es decir, había incontables series que ellos no apuntaban en el entrenamiento porque ellos no consideraban funcionales. No consideraban que aún eran las series que contaban. Pero claro, esas series existían. Es decir, es complicado pensar que Dorian consiguió ese físico entrenando media hora, 45 minutos cada 3 o 4 días. El que haya leído libros sobre él, como es el caso, sí es cierto que él tenía una intensidad extrema
De hecho, este entrenamiento en teoría favorece la recuperación y evita el sobreentrenamiento, por lo tanto, como hemos hablado muchas veces, eso evitaría lesiones. Y el gran problema de Dorian en su carrera fueron las lesiones. Es decir, esa intensidad descomunal que le daba al heavy duty le provocó a Dorian desgarros, lesiones gravísimas, y prácticamente solo ganó 6 Olimpias, porque el último lo ganó desgarrado del bíceps, creo recordar, o del tríceps, y ya tuvo que retirarse. Es decir, tuvo muchas lesiones por esta máxima intensidad. Por lo tanto, yo creo que del heavy duty Dorian extrajo lo mejor. Es decir, extrajo la intensidad máxima, las técnicas para, digamos, estimular la musculatura al máximo, entrenar, por lo tanto, tan intenso tiene que ser breve, y él se consideraba una persona que entrenaba infrecuentemente, porque los que hemos leído sobre Dorian siempre hemos leído que él llegaba al gimnasio y si aquel día en la bici no se encontraba bien, notaba mínima molestia o notaba que no tenía la energía suficiente para ir al entreno, cogía y se iba. A eso significa infrecuentemente. Pero, evidentemente, Dorian lo que estaba haciendo es algo que hemos dicho mucho nosotros, que es escuchar su instinto. Saber el día que podía dar más y saber el día que, estando mal, podía arriesgarse una lesión, teniendo en cuenta que no sabía entrenar de otra forma, que era una locura de intensidad. Por lo tanto, creemos que el heavy duty, puesto como pregonaba el gran Mike Mentzer, porque era un grande, como siempre decían de él, tuviera o no razón, nos hizo pensar. Siempre decían de Mentzer. Quizás él hizo una teoría muy contraria a Arnold y muy innovadora, pero quizás llevada a la forma que él llevaba el heavy duty, quizás no sería lo mejor. Porque claro, hay que meter una intensidad prácticamente al borde de la locura para que luego de 1 a 3 series puedas descansar 4 días o 3. Si lo pensáis, es muy... Pero de ahí se puede extraer, como creo que hizo Dorian, el tema de la intensidad, el tema de la brevedad, el tema de ser un poco más infrecuente, el tema de ser un poco más instintivo a la hora de entrenar, de cuando estás mejor o peor, y creo que Dorian, aunque él pregonara que seguía el heavy duty, él hacía muchísimas series de calentamiento antes de hacer esas series locura, como aquellos famosos remos invertidos con 200 y pico kilos que le desgarraron el bíceps una vez. Él hacía muchas series de aproximación. Y por lo tanto esas series probablemente, si nosotros estuviéramos por un agujero viéndolos, diríamos, hostia, esto es una serie funcional, en cambio ellos no la contaban. Quizás ahí está un poco, digamos, la polémica, no sé si realmente hacía el heavy duty o esas series de aproximación también le servían de entrenamiento, que es personalmente lo que yo creo. ¿De acuerdo? Así que esto es el heavy duty grandes rasgos. Si tenéis alguna duda más, lo hablaremos. Mike Mentzer y su hermano Ray lo pregonaron como grandes, digamos, iban contra Arnold siempre, y otros como Steve Michalik, otro también entrenador que pregonaba como Arnold series de 70, entrenos de 70, 80 series, entrenando a Mike Defendis, que fue Mr. América. Es decir, había corrientes de entrenamientos mucho más dispares que las que hay ahora. Y yo creo que Mentzer llevó el heavy duty un poco al extremo contrario a la otra banda para, digamos, llamar un poco más la atención. Pero bueno, lo dicho, tuvieron una razón, nos hizo pensar, y Mike Mentzer y su hermano Ray fueron unos grandes que lamentablemente a día de hoy ya fallecieron prematuramente. Por lo tanto, Dorian fue su precursor, digamos, su abanderado un poco en los años 90 y ganó 6 Olimpias. Y bueno, si queréis buscar sobre ello, tenéis mucha información. Nuestra opinión personal es esta. Dorian hizo el heavy duty, pero sacó la parte buena, que es la intensidad, un poco ser más breve en los entrenos, porque con una intensidad tan brutal tienes que ser breve en entrenos, no puedes estar 3 horas, eso es lógico. Y luego lo de infrecuente era un poco más instintivo, siempre decía, si no me siento a tope, me voy para casa, me recupero del todo. Por lo tanto, sí evitaba sobreentrenamiento y mejoraba la recuperación. Era su forma de entrenar y evidentemente no seremos nosotros quienes diremos que Dorian no hacía las cosas bien, porque el que no lo conozca que lo busque, 6 veces Olimpia, y para muchos hubo un cambio antes y después de Dorian, porque fue de los primeros que salió con una masividad descomunal y una sequedad tremenda, con casi 130 kilos en una plataforma de culturismo. Por lo tanto, hay un antes y un después de Dorian Yates, y bueno, fue capaz de derrotar sistemáticamente a Kevin LeBron, a Flex Wheeler o a Shao Rai, Olimpia sin corona. Por lo tanto, tuvo rivales tremendos y lo superó siempre a pesar de las lesiones y a pesar de todo. Que como decimos, esa intensidad, en teoría, este entrenamiento
evitaría lesiones por el tema de la recuperación y por el tema de evitar el sobreentrenamiento, pero sin embargo Dorian tuvo mucho a lo largo de su carrera por esa misma intensidad locura que aplicaba a su entreno. Por lo tanto, aquí os hemos dado la información, os hemos dado un poco nuestra opinión. Creemos que Dorian hizo un híbrido entre lo bueno del heavy duty y un entreno un poco más convencional. Y bueno, esperemos que os haya gustado, que hayamos aprendido un poquito más todos juntos y como siempre nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.